Hola chicos, ¿cómo están? Soy la señora Cris y hoy vamos a recordar un poquitito de cómo medir y cómo construir ángulos. Muy bien, acá tenemos un ángulo. Para poder medir tenemos que tener en cuenta que el transportador. ¿Qué voy a hacer primero? La rayita del transportador del medio lo voy a colocar en el vértice, que en este caso sería acá. Y empiezo a contar del lado de la apertura del ángulo. Siempre se piensa contar del lado 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Es un ángulo de 90 grados, es decir, que es un ángulo recto. Los ángulos rectos siempre van a medir 90 grados. ¿Cómo construir un ángulo recto? Vamos a tomar una regla cualquiera, vamos a trazar una recta. Voy a determinar el lado que va a estar mi vértice. Esto es fundamental para saber de qué lado va a estar la apertura de mi ángulo. Tomo el transportador, coloco esta rayita en el vértice, en este caso va a estar acá. Tengo en cuenta la apertura, que siempre va a estar en 0, y empiezo a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hago una rayita o un puntito. Vuelvo a tomar mi regla y lo trazo. Y ya tengo un ángulo de 90 grados. Ahora tenemos este ángulo y lo vamos a medir. Tomo el transportador, me fijo en la rayita del medio del transportador y lo voy a colocar en el vértice, que en este caso está acá. Y siempre esta recta va a estar ubicada en el 0. No hay que confundirse de ocupar los números de abajo, no, hay que ocupar los números de arriba en este caso, porque la apertura del ángulo está del otro lado. Siempre se comienza del 0, no de 180, del 0. Y empiezo a contar. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Es un ángulo de 60 grados, es decir que es un ángulo agudo. Los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Ahora vamos a construir un ángulo agudo. Marco una recta, tomo el transportador, coloco la rayita en el vértice, que va a estar de este lado, y acuérdense que siempre va a empezar de 0. En este caso, comparando con el anterior, va a comenzar del otro lado, es decir que vamos a utilizar los números que están debajo en el transportador. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hago un puntito, vuelvo a tomar mi regla, marco una recta y ya tengo un ángulo agudo de 60 grados. Ya tenemos otro ángulo, volvemos a tomar el transportador, coloco en mi vértice y voy a tener en cuenta la apertura de mi ángulo, siempre en el 0. En este caso voy a utilizar los números de arriba, siempre en el 0 se empieza a contar. Empiezo, veo y me da 120 grados. Mi ángulo mide 120 grados, quiere decir que es un ángulo obtuso, porque va a medir más de 90 grados y menos de 180 grados. Construyo un ángulo obtuso de la misma manera de los otros, simplemente que va a medir más de 90 grados y menos de 180. Voy a marcar una recta, voy a determinar mi vértice, de este lado va a estar. Coloco siempre en el medio la flechita del transportador y voy a contar siempre desde el 0. Voy a ir contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Marco con un puntito, tomo de vuelta mi regla y ya tengo un ángulo obtuso de 120 grados. Ahora vamos a construir un ángulo llano. Siempre va a medir 180 grados, entonces voy a trazar una recta, determino mi vértice, coloco
y voy a ir contando hasta llegar a 180, que sería el último numerito de mi transportador. Tomo la regla y ya tengo trazado un ángulo de 180 grados, que sería un ángulo llano.